Y seguramente hay muchos compañeros y compañeras que tienen para aportar y que le decimos, les dejo un poco abrir ahora la participación. Dos cositas en relación a esto. Cuando pensamos en Ateneo decíamos no repetir este esquema de los panelistas y las preguntas de los panelistas. Por supuesto, puede haber preguntas, pero sí que abramos un poco el debate donde cada uno también pueda tirar su opinión, acompañarse si hay interés en alguna pregunta en cuanto a la exposición, pero que sea un debate donde los panelistas participen también de este debate, ¿no? Claro. Sí pensar un poquito los tiempos, porque seguramente muchos compañeras van a querer hablar, entonces pensar que sean intervenciones cortas y poder tener un poco un mensaje central de lo que se quiere decir, ¿no? Dinora había levantado la mano y Silvia. Silvia, te pasa el micrófono. Bueno, Silvia, creo que se conocen, de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos. En primer lugar, agradecer y bueno, realmente muy rico la exposición tanto de Eduardo, de Caro y de Demi. Pero yo creo que hay un factor esencial que creo que puede aportar, ¿no? Que es el tema de los proyectos de país que han estado en disputa. Si bien el tema en cuestión es el terrorismo de Estado de la última dictadura genocida, a mí me parece que el proyecto de país que se disputa es de la misma conquista y colonización, ¿no? Es decir, sobre el sometimiento y el que somete. En ese sentido, me parece que el tema de la memoria tiene que ver un poco con lo que decía Caro, que está relacionado con la lucha, y la lucha social de actores sociales, que es nada más y nada menos que luchas de clases. Y en ese sentido, al margen de lo discursivo, de lo que significa el tema de la memoria completa o el negacionismo o los dos demonios, el tema es la lucha por un proyecto de país que yo en esto me permito no estar un poco de acuerdo con el EMI, porque yo creo que se retoma en cada momento de distintas maneras, ¿no? Hoy tenemos un proyecto de país opresor, negador, pero no solo de los 30.000, en los cuales, bueno, nosotros vamos a seguir con esta lucha permanentemente, sino que niega al ser humano, niega al más vulnerable, niega al jubilado y comete sobre ellos todo tipo de atropellos. Entonces a mí me parece que el tema de los derechos humanos y la memoria va a estar, inclusive el tema de la lucha armada, en uno de los juicios, que fue el juicio a la contraofensiva montonera, llevado adelante en plena pandemia, había empezado mucho antes, se caracterizó como el derecho que tiene un pueblo a resistir, garantizado por la misma Constitución Nacional, ¿no? Resistir contra todo gobierno impuesto por la fuerza que tiene el pueblo a levantarse en armas. Entonces, cuando un sector decide combatir a aquel que lo está dominando, nos tenemos que plantear si ello corresponde o no constitucionalmente. Personalmente creo que sí, porque es el derecho a la resistencia del pueblo. Nosotros como víctimas y como actores sociales debemos continuar no solo esta lucha por los derechos humanos en este rol de la búsqueda de nuestros hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, de los nietos, nietas, pero también ser actores fundamentales en esta lucha social, sobre todo en este momento en el cual increíblemente seguimos debatiendo qué proyecto de país vamos a forjar para las futuras generaciones. Bueno, nada más como aporte. Muchas gracias. Me parece que el tema de la reivindicación de las luchas, ¿no? Y hay algo que me preocupa, dos posicionamientos políticos actuales. Uno es el de Guillermo Moreno, que esta es mi opinión personal, porque en nombre de, supuestamente en nombre del peronismo, cosa que el peronismo nunca ha aceptado estas cosas, está planteando la reivindicación de los genocidas. Esto me parece grave.
me parece que tenemos que tener atención a estas nuevas formas donde la política asume un tema de memoria. Y en la otra, que es más preocupante y dolorosa, para mí, por lo menos, que es el posicionamiento de Juan Grabois últimamente, cuando él dijo que, criticando a Bullrich, diciendo que era una asesina montonera, ¿no? Esa me parece una frase realmente desafortunada y triste en un dirigente popular. Porque, por un lado, Bullrich no representa a los montoneros. Sabemos perfectamente que los montoneros, si buscamos una representación, tenemos muchos, ¿no? Tenemos a Susana Lesgar, a Pujada, a Mosé, a Jorge Piotti, a, qué sé yo, montones de compañeros y compañeras que terminaron víctimas de la represión, ¿no? Y Bullrich, más allá de que haya pasado tangencialmente por una estructura, volvió a su clase para hacer lo peor de su clase. Entonces esto, digamos, hay que delimitar bien quién es, digamos, el adversario o el enemigo del proyecto popular. Por el otro lado, me parece que esta visión, yo me quiero sumar acá, y creo que muchos o varios de los que estamos acá estamos en la misma situación, yo me asumo como parte de la tribu de los vencidos, de los derrotados, ¿no? Y esto es una categoría política en la historia argentina, ¿no? Y nuestra generación tiene que ver con múltiples represiones y genocidios. El genocidio de la campaña del desierto, el genocidio de los federales y de los negros que los mandaron a morir en la guerra del Paraguay, las represiones de la década infame, el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta categoría se ha dicho muchas cosas de nosotros y de nosotras. Se ha dicho primero que éramos cobardes porque huíamos del país para ir a refugiarnos en lugares del exilio donde tendríamos mucha plata seguramente. En segundo lugar, se nos dijo que éramos idiotas útiles, o sea, sometidos a conducciones sádicas que nos mandaban a morir. También se nos dijo que éramos unos románticos, idealistas, que creíamos en una fantasía utópica que era el cambio de la sociedad. Bueno, pero yo digo, a nosotras y a nosotros no nos mataron ni por cobardes, ni por idiotas útiles, ni por románticos estúpidos. Nos mataron porque teníamos un proyecto de país. Y nos mataron, además, porque en ese proyecto de país tenían fuertes raíces en la historia argentina, ¿no? En la historia argentina y en las luchas del movimiento obrero. Y quiero reivindicar acá todos los programas revolucionarios del movimiento obrero. Entonces, creo que desconocer estos factores, o sea, no hacer un análisis político de esto, más allá de los errores que hemos cometido muchos, ¿no? Pero el error que no cometimos fue traicionar. Y eso me parece que es una reivindicación necesaria. Bueno, eso nada más. O sea, traer a esa lucha a este presente, pero traigámosla para, si queremos hacer un análisis de los aciertos y errores, hagámoslo. Pero reconozcamos que el genocidio o el terrorismo de Estado fue en función de lo que teníamos de positivo. Y eso que teníamos de positivo me parece que hoy no está en el movimiento popular. No está. Entonces, tengamos cuidado con las palabras que decimos, ¿no? Porque aquello que hubo, hoy no lo tenemos. Así que lo veamos como un aporte al movimiento popular de hoy. Bien, buenas noches, gracias por la invitación y estoy participando. Voy a agregar algo que ya Dinora dijo algo, entonces voy a ser muy cortito. Quería llegar a cómo la lucha popular, cómo viene
Porque yo estoy viendo que siempre, y yo creo que la formación política que deben de tener los militantes hoy, inclusive aquellos que son jóvenes, que son no tan jóvenes, pero que no han vivido la trayectoria, por lo menos vamos a limitar la historia al año 55. Porque, ¿cómo llega la lucha popular a convertirse después en lucha armada? Porque, y los demonios también somos nosotros. Y como dijo Dinora, el bombardeo a Plaza de Mayo, primer país que sus fuerzas bombardean a un pueblo indefenso. Los que tuvimos oportunidad de estar cerca en aquellos años, vimos cómo quedó la plaza, vimos esos desastres que se han visto. Y esa lucha que se fue llevando adelante, como también dijo ella, el fusilamiento de Valle, lo de José León Suárez y demás, es decir, va siendo la lucha popular junto con los trabajadores, con un proyecto de país que queríamos recuperar. Y hay un hecho que se olvida muchas veces. El movimiento nacional y popular estuvo 18 años reprimido, es decir, no podíamos legalmente participar de elecciones, de nada. Son 18 años. Que eso se fue acumulando porque la intención era, como decía que en una sola frase el contraalmirante Rial, interventor de la CGT, dijo que la revolución libertadora vino para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Es una síntesis a lo que vino y a lo que hoy está tratando de hacer Milei hoy. Y todos los golpes militares hicieron exactamente lo mismo. Nunca intervinieron a la sociedad rural, siempre a los gremios y a la CGT. Bueno, yo creo que eso hay que incluirlo dentro de esta memoria, porque las nuevas generaciones que muchas veces no conocen, porque uno hablando así en la distancia, se da cuenta que le falta toda esa, digamos, el por qué llegamos a lo que se llegó. Y aportamos todos los mártires que cayeron en la lucha. Bueno, nada más que eso, compañeros, gracias. No, por un vicio de oficio, si estuviéramos todos de acuerdo, tenemos que disentir, o sea, por eso estoy en la Ateneo. Digo, cuestiones como conceptuales de la política para mí, ¿no? Digo, es medio inquietante caer en dicotomía, blanco-negro, bueno, malo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, respondiendo pero matizadamente, naturalmente con el compañero que me precede en la palabra, por supuesto me identifico muchísimo con los compañeros que me precedieron, pero bueno, un toque con Emiliano, cuando dice, venimos de una experiencia de derrota. Sí, efectivamente en los 90 cae el campo socialista, la socialdemocracia se reconvierte en neoliberal, el mismo peronismo, ¿sí? De Menem, o sea, efectivamente. Pero no solo de eso está hecho la historia política, también en un triunfo. El mismo juicio de la Junta Militar, más allá de que estaba encuadrado dentro de una visión de los demonios, el altísimo carácter ejemplar que tuvieron los juicios y condena a los genocidios en Argentina, cosa que lo vuelve paradigmático el caso argentino. Y una respuesta, justamente a una gran compañera que es Dinora. Personalmente yo me he identificado con la historia de los ninguneados, los marginados, pero felizmente en la política, y como una invitación a las nuevas generaciones, también está hecho de profundo éxito y de triunfo, ¿no? Es así, 1810, el mismo irigoyenismo, el 17 de octubre, o sea, digo, contraponer lo oscuro con lo claro, porque eso es lo que alimenta justamente también la lucha de la militancia y la invitación a las nuevas generaciones para sumarse a esta lucha que está hecho de todo esto, de derrota, pero también de logro. No sé, cada uno me dirá. Para mí, personalmente, estar en un sistema democrático con todas las falencias y vaciamiento, para mí generacionalmente, es un logro, sigue siendo un logro. Yo fui conformado en la privación del Estado de Derecho.
Y eso que es elemental para un compañero, para mí sigue siendo algo muy, muy valioso, por lo cual he dedicado mi vida, si se quiere, a darle sí, un contenido popular, progresista, etcétera, etcétera, de ampliación de esa democracia. Pero simplemente eso, matizar, nada más. Y por último, respecto a Silvio, no, porque tengo que discutir con todo. Naturalmente que en esta disputa de memoria hay proyectos políticos, eso sí, obvio. Cosas, sobre todo pero del modelo de país y de cómo han logrado en la juventud, sobre todo como padre de chicos adolescentes y por ahí, cómo lograron instalar en los chicos que la opción es adaptarse al mundo que ya está construido por ellos. Entonces la discusión es previa a esta que estamos trayendo de qué modelo de país. Porque los chicos, hay chicos que no les calienta nada, están en cualquiera, y hay chicos que están en algo. Y los que están en algo van a conferencias, y en las conferencias hay un tipo, un exitoso, un influencer, que les dice cómo tienen que hacer para ser exitosos en este mundo y cómo se tienen que adaptar al mundo que viene, que ya está de alguna manera preconfigurado por otras personas. O sea, lo que hay que instalar antes de todo esto es que es necesario o que hay que tomar conciencia de que sí se puede modificar el futuro y que podemos hacer un mundo y un país y que podemos tener un modelo de país y que hay que salir a disputar qué modelo de país queremos y que es posible influir y que no es la única opción adaptarse. Y respecto de adaptarse, es donde viene esto, ahí aparece Agustín Laje, que es el que te dice lo que tenés que decir para adaptarte. O sea, no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver, o sea, lo podemos discutir racionalmente, podemos ir a las universidades, podemos ir a las escuelas, pero los chicos que escucharon a Agustín Laje van a escuchar al profesor y van a decir, este me está adoctrinando y no es lo que yo quiero, porque yo digo lo que dice él, quedo desadaptado del mundo y no voy a llegar a mi objetivo, que es ser exitoso. Entonces la discusión que tenemos que dar en este momento, con el logro que han tenido, porque hay algo muy interesante que es la batalla cultural. La batalla cultural es un término de la izquierda. Y ellos lo derechizaron, la batalla cultural. La derechizaron, la batalla cultural, porque ellos tienen conciencia de clase. O sea, una conciencia de clase de la élite. La élite tiene clara conciencia de clase. Dice, la historia es una lucha de clase. Ustedes no lo sepan, pero nosotros lo sabemos. O sea, la lucha de clases es una lucha que ellos la toman y toman la importancia de la batalla cultural y le dicen a los pibes, peleen para nosotros. Entonces hay una batalla cultural en la que ellos están haciendo que la mayoría de la población, no solo los pibes, yo creo que ella es mi padre, que ya le va a contar lo que hacen las maestras, como también en este orden se subordinan, ay no mamá, apenas tiran una idea, la repiten porque yo estoy ahí, yo estoy con los que más saben, estoy con los inteligentes, entonces me adapto a este mundo, entonces yo soy respetable, yo soy inteligente y ya está. Y ese es el objetivo, adaptación a un mundo que no decidimos. Yo creo que esa es la batalla. No, yo le iba a preguntar, algo han ido diciendo con lo que planteó Eduardo y demás. Cuando Dinora dice, yo coincido con lo de Moreno, tengo otra mirada de lo de Grabois, pero no importa eso acá ahora. Cuando vos sí me asumo con la tribu de los derrotados, yo creo que nosotras, justamente con nuestra militancia, nuestra vida puesta a servicio de esa militancia, y coincido totalmente con que fuimos revolucionarios o intentamos, o creímos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, pero era posible, no pero. Me parece que asumirnos dentro de la tribu de derrotados, que seamos capaces de asumir la derrota y las sucesivas derrotas y los ciclos de no derrota también, porque si no estaríamos en nuestra casa tranquilamente. Yo no me voy a asumir como un tribu de derrotados hoy, pero no yo, el colectivo no se puede asumir. La derrota la tuvimos que asumir dentro de las cárceles, en los exilios, acá en el país la gente mimetizada, perseguida, etcétera, etcétera. Pero hoy, para seguir militando como lo hacemos,
con la fuerza, la voluntad, nuestras edades, nuestros países. Me parece que no me gusta esa expresión. Es muy simple lo que quiero preguntar. Si vos decís, no para que hagamos un discurso largo en este sentido, porque me parece muy valioso que sea presentado aquí, y las preguntas de Levi, no sé si por compartir tanto militancia, ustedes me interpelan y me parece que son las buenas para poder debatir. No que cada uno haga una intervención larga y demás, sino que debatamos las preguntas de interpelación hoy. Y yo soy muy optimista respecto de los jóvenes. Por más que tengan otro dialecto, por más que estén queriendo, buscando el modelo del exitismo y la integración ayornada, hay reserva en nuestros jóvenes. Lo digo como docente de toda la vida, solo interrumpida por cárcel y exilio, y seguí siendo docente informal en el exilio. Y lo digo porque voy y sigo yendo a las escuelas, a los profesorados, y con todo lo que falta hay muchísimo para reivindicar. Quería dar nada más ese mensaje un poco optimista, capaz que es insobornable optimismo, no me importa, porque creo que hay que seguir peleando y que seguimos peleando. No, quiero decirle que cuando yo digo que me asumo como parte de los vencidos, es porque es un proceso social. Por supuesto que Lo que planteó esa generación en ese momento fue derrotado. Fue derrotado. Lo cual no quiere decir que de la derrota no se saquen experiencias, no quiere decir que no sigamos militando, no quiere decir que no ponga, pero sí, ¿por qué? ¿Sabés por qué me quiero asumir como vencido? En ese momento, porque hay una tergiversación brutal de sentido. Por eso. Y porque en la historia argentina siempre los vencidos han sido calumniados, degradados, humillados, etc. Y ha sido el pueblo. En ese sentido lo dije, no en un sentido de no querer la lucha o de estar abatido. Ya sé, pero me parece que ni siquiera lo podemos usar. Porque vos te parás frente a un chico que no sabe nada del 55, de la proscripción, y a mí me terminaron preguntando por qué mi padre estaba en Cana y casi fue fusilado después del 55. Y porque los chicos, el testimonio vivo les transmite también una experiencia y un sentido positivo, prospectivo de lucha. Y yo ahí lo que digo es, no sé si somos nosotros los que nos tenemos que hacer las preguntas. ¿No? Nosotros. Ah, bueno. Pero yo estoy hablando de ellos, del pibe, No, a los pibes, exactamente. Para mí, yo Hablo de también, intergeneracional. yo pienso ahí como mamá, ¿no? Yo no sé si soy yo la que tiene que hacerse las preguntas, o si yo soy la que acompaña, sostiene que se hagan las preguntas la generación de mis hijos, Eso. ¿no? Y que ve que puede aportar en eso, porque no estoy diciendo que yo me bajo y digo, bueno, ya está, ahora les tocan a ustedes. No, mis hijos, tengo 3 hijos, varones los 3. 17, 19 y 25. Y todo el tiempo están. No, porque mira cómo nos dejan el planeta. No, porque mira que... Y interpelaciones, pero, hey, che, supuestamente yo soy del palo, digamos, o sea, no estoy con mi ley, ¿no? Y hay una interpelación constante a volver a hablar de revolución, a la lucha armada, un montón de cosas, digo, que me parece que si bien es cierto que hay como una sobreadaptación, también hay mucha pregunta y mucha caja de herramientas de búsqueda de qué van a hacer ellos como generación y en dónde van a poner el esfuerzo, que por ahí nosotros nos tenemos que correr de ese lugar y dejar que sean ellos quienes se pregunten, se armen, busquen el arzobispo, se hagan trojistas, sean cosas, digo, o sea, como nosotros hicimos nuestra... Digo, porque también eso no es incómodo, ¿no? Digo, yo creo que no sirve los términos vencidos en qué y o en qué ganamos. A mí, ¿no? La democracia es un triunfo, los milicontanos son un triunfo, y hay muchos otros triunfos. Pero en qué, por eso digo las preguntas correctas. Tratemos de no bajarnos de los dogmas. Los dogmas con los que estamos mirando la política que nos dan certeza. La memoria es un lugar de esperanza, ¿no? Por una necesidad, pero bajémonos de los dogmas. Pensemos en lo que nos estamos preguntando, lo que hay que preguntarse. Esa es la primera cuestión, porque yo los pibes, entiendo que en nuestro caso los pibes nos van a preguntar, o no, ya están saturados escuchando, no quieren saber más nada, pero yo sí noto
las redes sociales me cuentan que hay una incapacidad de escucha muy grande. Producto del pandemia, nuestro círculo es la política y no existen los otros. Los otros no existen. Los otros, aunque sean enemigos, existen, ¿no? Y el hecho de que nosotros hayamos decidido no hacer venganza, formando un reconocimiento profundo del otro y la autoridad, sí. ¿no? Y cuando decimos no matarás, también es la contradicción del discurso de Milei del woke, o lo políticamente correcto. Porque yo digo democracia no quiere decir que seamos políticamente correctos, porque capaz que es también la democracia por la que luchar los entendimientos, ¿no? Bueno, entonces, y tampoco sé si la tenéis tan clara de cuál es la democracia por la que luchamos. Ni tampoco. Y ni la tenemos clara porque el devenir de la historia transforma muchas cosas, digamos. Nosotros no somos las mismas personas después de los procesos que nos pasan. Y en eso yo creo que hay que rejuvenecer la discusión política y repolitizar la memoria. En un nuevo paso, digamos, en ese volver a salir del túnel, sin necesidad. Yo no tengo una respuesta Silvia, pero yo sí que la lucha de clase es importante. Estamos en un momento donde las clases dominantes están peleadas, las élites mundiales, y siempre la izquierda tuvo un plan para eso, y ahora no lo tiene, está ausente, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la izquierda? La izquierda revolucionaria que presenta el cambio revolucionario. Seguimos reproduciendo discursos como que los trabajadores cada vez se reducen más. Y es mentira. En todo caso cambia la modalidad de trabajo, pero los trabajadores existen. Entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores de la APA, de las aplicaciones? Yo estoy todo el tiempo charlando ahí con el bobito que está por allá, no sé si se puede. No formalizado. ¿Qué pasa con los otros trabajadores? ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? ¿Qué propuestas hay para esa masa de trabajadores y trabajadores que se está desbordando? Porque viene el compañero de que juega dominó en el club y dice, ¿por qué tienes ese moleto? Porque me pegaron en la marcha. Vamos a hacer un cagada, y dicen, y van y salen y van a hacer un cagada, es menos políticamente correcto que eso. Y van a luchar chacarita y defienden el sombrero. Entonces, ¿dónde estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando? Esa es la pregunta. ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo con Juan tiene preguntas, pero no sé si son las preguntas que Laje quiere responder. Laje está adoctrinando realmente. Y bueno, obviamente, lo que yo quería compartir es que yo entiendo que nosotros podemos tener cierto tipo de discusión y generar consenso o no, debatir, y bueno, pero hay otros grupos y otros grupos etarios y jóvenes que tienen otras preocupaciones distintas. O sea, digo, yo en los 90 cuando militaba no me preguntaba por el cambio climático. No. La generación de mi hijo sí. La última cosa con respecto a la... Yo creo que hay que recuperar las luchas y los proyectos, pero no solamente los proyectos de los 70. No, hay muchos otros proyectos de democracia popular, como fue el movimiento cordobés aquí en Córdoba y otras experiencias, que o sea, por lo menos conocerlos, difundirlos, de qué se trataba, todo lo que ha tenido contenido popular, de base, de intelectuales populares, ¿no? Que eran obreros, sindicalistas, lo que fueran, militantes, etcétera. Creo que eso también es importante. ¿Qué tal? A mí lo que me preocupa es que todos estos debates no llegan a las escuelas. Lamentablemente yo estoy preocupada por mis colegas, porque cuando el primer 24 de marzo con mi ley, la maestra de sexto grado les hizo hacer a los chicos un cartel donde decían que eran 9.500 desaparecidos. Y donde ella pasó toda la exposición de los chicos de sexto grado en la Triple Alianza. En la Triple A, perdón. En la Triple A. Entonces, creo que por eso a veces la juventud vota como vota. Todo lo que es desde ley. Y también, como delegada, las maestras tampoco se asumen ni trabajadoras, ni empleadas estatales. Están en contra del Estado siendo empleadas estatales. O sea, están atravesadas por los discursos. Y todo esto no llega a las escuelas, pero sí llegan los dogmas y los adoctrinamientos de los medios de comunicación. Sí repiten lo que dice Milei porque es el presidente. Pero durante el kirchnerismo se pusieron fervientemente a repetir la memoria, la verdad y la justicia. Y no llegó a todas las escuelas, porque se negaron. Y el 24 de marzo, este 24 de marzo, también discutimos con la directora de la escuela, porque ella sostiene que hubo una guerra de dos demonios. Que hubo que fue la guerra de dos demonios, los dos bandos. Ella dice que tanto lo que acaban de explicar,
que tanto murió uno como murió el otro. Ustedes lo hicieron llegar al ministerio porque se ha abierto totalmente el ministro de Educación de Córdoba, afortunadamente, en una audiencia con la Comisión Provincial de la Memoria, para decir que no es solo curricular, que no solo que se hace una bajada y se va a seguir haciendo y se va a profundizar todo el debate en memoria y verdad y justicia. Se lo digo por si no lo Será tal vez que la directora se enteró, por eso este año no hicieron eso. Este año se llamaron al silencio y hablaron de los derechos y de qué país queremos y que, bueno, que no pase nunca más, nada más. ¿Escuela de gestión pública? Pública, sí. Bueno, pero eso Entonces, a mí me preocupa muchísimo cómo si se adoctrina en las escuelas, pero se adoctrina todo lo que ellos culpan a los demás es lo que están haciendo y lo que han hecho durante los últimos años, por lo menos. Es gravísimo y a mí me preocupa porque todo este debate en la escuela no llega y si llega, llega algo totalmente tergiversado. Y esto es una pregunta que tenemos que empezar a responder o a contestar o a tratar de imaginarle caminos, y es un derecho esencial del ser humano, es un derecho humano que tenemos que... Y en este proyecto que hablaba la Silvia, las compañeras, puede ser un punto de partida de las discusiones, porque es una discusión que ya digamos, está salpicando en las costas nuestras, digamos, más allá de mi ley, de el que sea, algo que lo vamos a sufrir ya inmediatamente, y eso es alguna respuesta que tenemos que empezar a construir. Y estas discusiones nuestras también tienen que estar orientadas a encontrarle respuesta a esa discusión, porque va a afectar a la futura generación, a las generaciones que todavía ni siquiera se están preguntando eso. Bueno, mi nombre es Daniel. En primer lugar quiero agradecer la posibilidad de poder intercambiar pareceres y escuchar estas hermosas propuestas que tiran desde la educación, desde la filosofía y su enfoque, y desde el lugar tuyo, casi que de papá exclusivamente, ¿no? Lo cual es un muy buen aprendizaje para muchos de nosotros, que lo somos también, y que tenemos que responder a generaciones distintas, porque tu hijo es casi el hijo de mi hijo, en cuanto a su edad y a las preguntas que hace. Mi hijo, por ejemplo, hoy no habla de derechos laborales. Trabaja en la misma empresa que yo trabajaba, y nosotros lo único que hablábamos en aquellos tiempos era de los derechos laborales. Entonces, es muy importante que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Es decir, no esperemos de las instituciones que, por ejemplo, en la UPC o en el ESMATA vayan a tener una respuesta acorde a la que nosotros pretendemos. En todo caso, que vayamos escuchando a nuestros hijos, como bien lo dice el Emiliano, pues de eso se trata, y la educadora también me parece que lo dejó bien claro, de escuchar más que de pretender imponer una verdad, para que seamos en una de esas vehículos de alguna posible alternativa que consigan como respuesta. No esperar que venga uno, qué sé yo, al que le hemos endilgado el mote de delegado, de secretario gremial, de secretario general de un sindicato, o inclusive del legislador que le hemos puesto el voto para que nos resuelva la situación. Eso es lo que quería aportar. Sobre el tema de la causa de enterramientos clandestinos, que es una pregunta, ¿dónde están? ¿No? Y me parece que hay que volver a preguntar en este contexto, porque salimos a discutir un número, a discutir el ejercicio que ellos hacen del poder de forma perversa, ocultando y negando la verdad. Y mostrar y evidenciar eso. A mí me llamó mucho la atención cuando te escuché, Graciela, en la radio, te lo dije, pero ahora lo digo todo, que decían, se van, después cumplen la condena, habiendo sido comprobado que estuvieron en la Perla, se van a la casa y siguen cometiendo el delito de la desaparición forzada. ¿Cómo es eso? ¿No lo vamos a discutir?
¿Y qué evidencia de esta que vos tirás, de poner en juego con los pibes esta discusión? Que es mucho más fuerte que discutir si fueron 30.000 o no, que lo vamos a seguir diciendo, y sigue, o son 30.400, como algunos dicen. Traer el debate, debates que nos sirvan para crecer como sociedad, ¿no? Y después, la otra invitación es a empezar a pensar los 50 años de golpe. ¿Con qué vamos a salir en los 50 años de golpe? Que es un contexto político particular en Argentina, sobre todo. Qué loco, una pregunta que nos hicimos este año era, a pesar de los 49 años, seguimos marchando y cada vez somos más, al margen de todo lo que digamos. Tenemos la ley Sonia para trabajar en las escuelas, digo, se puede elaborar la ley Sonia, que es una herramienta que si nos la apropiamos, lo estamos charlando con UPC para que sea UPC la capacitadora de docentes y también de otros sindicatos, la formación política, etcétera. Pero también con los gremios estamos discutiendo los jóvenes. ¿Qué pasa con los pibes, digamos? Dentro de los gremios también. O sea, el Huguito contó una anécdota el otro día. Dice, organizamos un campeonato de fútbol, fueron 100 afiliados. Ninguno me preguntó el paro de mañana. ¿No? Y yo los escucho en la cancha a los padres quejándose del sueldo que cobran. Algo no estamos preguntando. Algo que tiene que pasar no pasa. Así es. Bueno, compañeras y compañeros, estamos riquísimas las exposiciones, el debate más que superó los objetivos, pero fundamentalmente esto de que este Ateneo sea este espacio de debate donde podamos pensar la realidad, podamos pensar con qué sociedad estamos, con qué estado, cuáles son los cambios en este contexto, ¿no? Porque por ahí como militancia, ya de varios años venimos con muchas cosas que sabemos, y esto muchas veces nos tapa la posibilidad de ver los cambios de contexto, ¿no? Porque sabemos cómo organizarlo, sabemos cómo provocar, sabemos cómo hacer un volante, sabemos cómo hay que recomponer un movimiento popular, y todo eso hay que debatirlo, porque la realidad es distinta, porque las estrategias de los otros son distintas, y la estrategia nuestra también, ¿no? Entonces esto que decía la compañera docente, lo que no llega a la escuela. Y también tenemos que repensar cómo vamos a hablarle a los jóvenes que hoy tienen 8 horas de celular o 10 por día, en las cuales de las 8 horas hay 7:30 que son de TikTok e Instagram. Entonces, hay una nueva camada de jóvenes que asoma y que tenemos que preguntarnos cómo llegamos y cómo damos estos debates. Me parece esto que decía Nene, hay una dificultad de escuchar y las nuevas preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, hoy con esta militancia, que nos juntamos militancia de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, por ahí faltan los más jóvenes, pero pongamos todo en debate. Pongamos todo en debate porque hoy el desafío es cómo tener más impacto en forma abierta, constructiva, en este debate cuando decimos que la memoria y los derechos humanos están en disputa, ¿no? Y cómo podemos traer esta historia que salió tan fuerte de que se habla de los dos demonios, pero para nosotros hay que hablar también de la fusiladora, hay que hablar de la protección del peronismo, y son temas que es muy difícil de hablar hoy con las nuevas cámaras, ¿no? Que nos han puesto, como dice la compañera, en tela de juicio si vamos a adoctrinar o no. Entonces, hay que repensar esta realidad. Estos espacios sirven muchísimo, nos dejan un montón de preguntas abiertas, pero sobre todo lo importante es que podamos problematizarlo todo, problematizar nuestras estrategias, nuestros modos de llegar, nuestras formas de construir discursos, ¿no? Y cómo encaramos procesos participativos, abiertos, democráticos e inclusivos con las nuevas generaciones y con todas las trayectorias y diversidades. Bueno, ha sido un gustazo creo que para todos, y la idea es que sigamos esta conversación allá. Sí, Que no nos vayamos y compartamos. Gracias a los compañeros.